les anuncié al principio, Margarita Stolbizer. Hoy estuvieron en tribunales siendo indagados por el juez Bonadío los hijos de Cristina Kirchner, Máximo y Florencia. ¿Qué participación, esta es una denuncia suya, la de los sauces, qué participación tuvieron o tienen estos hijos de Cristina Kirchner en el supuesto lavado de dinero de la causa de los sauces? En la causa de los sauces se investigan una cantidad de delitos. El lavado de dinero, sobre todo a partir de una ampliación que yo hice hace pocos días atrás respecto de la compra del departamento donde vive Florencia Kirchner. Ese departamento se compra con cedines, los cedines se compran con un cheque emitido por la sucursal Santa Cruz del Banco Nación, que en el mismo día había tenido un depósito en efectivo realizado por Cristina Fernández de Kirchner. Aparentemente, dice el propio banco, ella hizo el depósito en efectivo de 4 millones de pesos, incluso no dan ni siquiera las horas, porque es casi en simultáneo el depósito de ella con el cheque de los sauces. Ella deposita en la cuenta de los sauces 4 millones de pesos de los que no se conoce el origen. Entonces, un poco ahí está la suposición de que justamente ese traspaso de dinero tiene que ver con una maniobra de lavado, porque el lavado es quitarle lo sucio que trae de origen el dinero para terminar siendo una propiedad inmueble donde la chica vive y entonces tiene apariencia de legalidad. La responsabilidad que ellos dos tienen es que forman parte del directorio de los sauces, o sea, tienen capacidad decisoria. Y la otra cuestión, que es la razón por la cual esa es, a mi juicio, la causa que más complica a Cristina Fernández y también a sus hijos, es que en esa sociedad utilizada como pantalla para encubrir estas maniobras, ellos tienen una capacidad decisoria muy pero muy explícita, porque ellos son los que aprueban las actas, ni que hablar las irregularidades que se encuentran en la documentación, tachaduras, falsificaciones, bueno, una cantidad de irregularidades. Pero lo cierto es que en esa sociedad depositan sumas millonarias los empresarios a los que el gobierno de Cristina beneficia con sus decisiones, y los que retiran la plata son justamente Cristina Fernández, Florencia y Máximo Kirchner. Entonces hay un compromiso muy directo con las acciones delictivas, con el manejo del dinero. En otros casos las responsabilidades aparecen como más lejanas, aparecen intermediarios muchas veces en esos negocios. En cambio acá no, los negocios son muy directos. Máximo es quien tiene además intercambios de cheques muy habituales con los hijos de Lázaro Báez, por ejemplo. Entonces ahí es donde se va armando esta operatoria, que además del lavado está lo que para mi juicio es el pago de sobornos, el pago de coimas, porque es muy claro a través de los empresarios de Lázaro Báez. Claro, las empresas, digamos, que ganan las licitaciones, o en el caso de Fabián de Sousa y Cristóbal López, obtienen beneficios por concesiones que hace el gobierno, son los que depositan con ese formato de alquiler de inmuebles. Entonces, para mí eso es una devolución de favores, es un pago de sobornos. El otro delito es el de las negociaciones incompatibles con la función pública, ¿no? Y ahí hay, en el caso de Lázaro Báez, pese a que él declaró, y en la declaración que sí aceptó muchas otras cosas, pareció olvidarse de estas. Hay 12 operaciones que él hace directamente en beneficio de la señora de Kirchner, que una es la construcción de un edificio, de un condominio, del que no se registra nunca que le hayan pagado ni que él haya cobrado por haber construido eso. El acuerdo previo... Esto hace Lázaro Báez. Sí, Lázaro Báez. Austral Construcciones, que es la empresa. Si bien el acuerdo previo era que se iban a quedar, una vez construido, mitad de los departamentos él y mitad Néstor Kirchner, lo cierto es que después terminan todos los departamentos a nombre de Néstor Kirchner. Y en el caso de Cristina Fernández, Báez construye una ampliación del hotel propiedad de Cristina Fernández, le agregan al hotel spa, más habitaciones, lo agrandan, o sea que el hotel de Cristina adquiere un mayor valor dentro de su patrimonio, y no hay nunca una constancia de que se le haya
pagado. Se había comprometido transferir un lote de terreno y nunca se transfirió ese lote. La conclusión, por supuesto, que es que en definitiva esas obras que pasaron a agrandar el patrimonio de la familia Kirchner las terminamos pagando todas nosotros, claro, porque no eran otra cosa que la devolución por las obras. Por algo Lázaro Báez es un empresario multimillonario. Claro. Ahora, Margarita, en esta causa Los Sauces, yo veo con mirada lejana, no con la mirada precisa que tiene usted, porque es la que hizo la denuncia, muy parecida a Otesur. Sin embargo, está en manos de dos jueces distintos. ¿Usted cree que esto pueden unificarse estas causas? ¿Actúan los mismos empresarios también? No tanto. En Otesur, por ejemplo, no están Cristóbal López y Fabián de Sousa, claro. Y las operatorias son bastante diferentes, digamos, que lo que se repite en tal caso es Austral Construcciones, por ejemplo, que contrataba en el caso Otesur las habitaciones de hotel. La mecánica es algo parecida, pero la figura es distinta, los actores son distintos, las sociedades son distintas también. El Alto Calafate, que es el hotel de la familia Kirchner, tenía siempre una firma administradora. Ahí aparece la figura de San Felice como un intermediario, un testaferro también de la familia. En este momento hay varias causas, porque hay que recordar que no son solamente esas dos son las que yo denuncié y a mi juicio las que más la comprometen a ella de manera directa y personal. Bueno, pues está la obra pública, la investigación del juez Casanelo sobre la ruta del dinero, donde todos los delitos cometidos por Lázaro Báez, su familia y sus empresas terminan siendo un poco la explicación, su enriquecimiento de las cosas que el gobierno le concedió, o sea que hay un vínculo directo. La otra causa, que es la de las obras públicas, exactamente igual. Está la causa de aerolíneas, la asociación ilícita. Entonces, hoy está bien que esas causas avancen por separado porque eso permite que tengan otra agilidad, digamos. Pero en algún momento, seguramente en el juicio oral, tendrá que haber una mirada integradora de todo esto, porque lo cierto, yo estoy convencida que la asociación ilícita existe, pero también sé que es el delito de más difícil comprobación. Entonces va a tener que unir el resto de los delitos y de los hechos, digamos, que todos están muy vinculados. El kirchnerismo estaba denunciando en estos días que existía la posibilidad de que el juez Bonadío la pusiera presa a Cristina Kirchner mañana. ¿Usted qué cree? Yo creo que no, me da la impresión, siempre hay que recordar que los jueces son los que tienen la atribución para valorar si la persona está en condiciones de obstruir el proceso, esa es la razón por la cual está detenido. O de fuga, ¿no? Claro, exactamente, esa es la razón por la cual está detenido Lázaro Báez, por ejemplo. Entonces, esto es algo que ya está, digamos, en la decisión y la valoración que el juez haga. Yo creo que no hay en este momento otras condiciones, digamos, como para que quede detenida. Y sí me parece que lo que ha sido una utilización de este tema, intentando ponerla a ella o a sus hijos, de acuerdo a la declaración de los dos de hoy, como perseguidos políticos. En realidad, en la declaración o en el escrito que presenta hoy Máximo Kirchner, incluso me acusa de querer proscribirla. Y lo cierto es que yo no tengo ningún ánimo de proscripción, lo que he hecho siempre ha sido denunciar, porque es mi obligación llevar a la justicia lo que considero que es un hecho delictivo, y lo que sí hay son investigaciones judiciales por delitos que se cometieron durante el gobierno. No hay ningún intento de persecución política en esto, son investigaciones judiciales. Margarita, hablemos un poco del clima que se está viviendo en estos días, hoy, mañana, el paro docente, la marcha de la CGT de mañana. ¿Cómo está viendo eso? A ver, primera cuestión, a veces me da la impresión que el gobierno, a quien he dicho en algún momento, creo que le falta política, ¿no? Ojalá fuera un gobierno que escuchara más a los Frigerio, por ejemplo, o a los Monzó, que son dirigentes políticos. Me da la impresión que el exceso de marketing, digamos, que tiene este gobierno, demuestra una carencia de política. Y yo siento a veces que hay una subestimación de la política. Entonces los funcionarios, cuando se refieren al paro, dicen, es un paro político. Esto está mal porque es político, hacen política. Bueno, la verdad, lo primero que deberían darse cuenta es que ellos también hacen política, y lo que no pueden es descalificar un paro por esa razón. En definitiva, las decisiones que cruzan nuestra vida cotidiana, cuando se fijan salarios, precios, el lugar por donde pasa el colectivo, son decisiones de la política, y lo que nosotros debemos hacer es saber que todos juegan dentro de esas reglas. Yo creo que además el gobierno está mostrando una falta de sensibilidad
sensibilidad respecto de lo que le pasa a la gente en su vida cotidiana. La economía no se mide por los números de la macroeconomía, se mide por el impacto que tiene en el bolsillo de una familia, de un trabajador, el costo del transporte para mandar a los chicos a la escuela o llegar ellos a su lugar de trabajo. Y lo que uno viene viendo es esto. Además, hay que pensar, estamos a 2 meses de inicio del año. Los aumentos de la luz, que han tenido que dividir en 2 para que no se note que están aumentando el 70% la luz. El combustible con el impacto que eso tiene, porque tiene un efecto dominó sobre todos los productos de la canasta. Los peajes, las prepagas, ahora los útiles de la escuela, el transporte, el gas. Y sin embargo nos quieren hacer creer que está todo bien y no acusan recibo de esta situación, intentan descalificar por el lado de la política. Ahora, ¿que hay aprovechamiento político? Sí, lo hay, y me parece que el gobierno debería saber que esas son las reglas de juego y no ir al punto de la descalificación por esa razón. Yo quisiera que hubiera una mayor madurez en el tratamiento de estas cuestiones, tal cual lo dijo recién el ministro. Ellos negociaron con la CGT durante mucho tiempo, sin ir más lejos, hace pocos días atrás negociaron la ley de las ART, que se terminó frustrando el acompañamiento por otros motivos, que fue el tema del descuento a los jubilados. Me da la impresión que están como a la defensiva en una situación en la que lo que esperan los trabajadores, ya no solamente los dirigentes sindicales, es una respuesta que atienda a los problemas que la gente tiene en su vida cotidiana. Respecto al tema del paro docente, creo que el gobierno debería hacer algo que no está haciendo, que es no solamente la paritaria, sino una paritaria pública. Porque me da la impresión que en la medida en que todos supiéramos qué es lo que se está negociando... ¿Usted se refiere a una paritaria nacional? Sí, y pública. Lo que me refiero más que el ámbito es la publicidad. Porque hoy todos sabemos perfectamente que entran, negocian a puerta cerrada y cuando salimos cada uno da su versión. Si en realidad tuviéramos la posibilidad de acceder a esas discusiones, me parece que las cosas se resolverían mucho más rápido, que por lo menos la sociedad tendría la posibilidad de mirar y de valorar de manera más ajustada la actitud de cada una de las partes. Claro. Hablemos un poquito de las elecciones. ¿Cómo imagina que su participación en las elecciones? Vamos, ¿va a estar aliada con Sergio Massa? ¿Ya es una decisión eso? Lo hemos visto en el verano con muchas actividades con Sergio Massa. ¿Ya es una decisión aliarse con Sergio Massa? No, no es una decisión, pero no lo es porque yo soy absolutamente respetuosa de los trámites orgánicos de mi partido. Nosotros estamos en un proceso de deliberación en toda la provincia de Buenos Aires porque las distintas provincias van a tener autonomía en su decisión para definir estrategias electorales, pero en la provincia estamos haciendo nuestras reuniones en todas las secciones y dar un debate, primero que nada, de cómo estamos nosotros, de dónde venimos y cuál es la permeabilidad dentro del escenario electoral para llevar adelante nuestras ideas del progresismo. Entonces vamos a ir dando esto y después hablaremos con los renovadores. Sí tengo con Massa un muy buen acuerdo en un doble sentido. El primero es cómo se ejerce la oposición. Más allá de las cosas que el gobierno quiera decir o las descalificaciones, me parece que hablan peor de ellos que del descalificado que han hecho de Massa en el inicio del proceso electoral. Lo cierto es que durante todo el año pasado nosotros dimos muestra que creemos que la Argentina necesita otra convivencia democrática, con una oposición que muestre su voluntad de dialogar, de cooperar, de ayudar como hemos ayudado al gobierno. ¿Cree que eso es posible en este año de elecciones? Es más difícil, pero no habría que dejar de tenerlo en cuenta, porque yo creo que nosotros estamos frente al desafío de demostrar cuánta es la madurez que los dirigentes políticos tienen realmente para encarar una Argentina distinta. Y esto tiene que ver con eso, tiene que ver con lo de Cristina, cuando Máximo Kirchner me acusa de querer proscribirla. Yo lo que digo es que en realidad me parece terrible para la Argentina un retroceso en el cual la señora de Kirchner, con el daño que su gobierno le ha hecho a la Argentina, tenga posibilidad de volver, ¿no? Y yo siento que tenemos la obligación de mirar hacia adelante, de reconstituir el sistema de partidos políticos, una convivencia democrática, la posibilidad de enriquecernos desde la diversidad y de garantizar la alternancia. La oposición no es la que declama, es la que construye una alternativa que pueda realmente garantizar la alternancia. Y en eso coincidimos con Massa. Eso se hace colaborando, pero también
también marcando límites, marcando diferencias, y eso hicimos durante todo el año. Y el otro gran acuerdo que tuvimos fue de nuestro trabajo parlamentario, tomando y haciéndonos cargo de una agenda social que el gobierno pretendió ignorar, porque lo cierto es que llegaron al mes de diciembre, no solo no habían cumplido con su compromiso de modificar el impuesto a las ganancias, sino que quisieron mandarse la vivada de pasar todo el verano sin hacerlo. Y entonces nosotros tomamos durante todo el año una agenda social que fue el impuesto a las ganancias, las pymes, los jubilados, el tema de las tarifas, el empleo en general, y esto es un acuerdo para mí muy importante. Si eso después se traduce en una alianza de tipo electoral, lo veremos en los próximos 2 meses. Le agradezco mucho, Margarita. Gracias por la invitación. Después de la pausa, Héctor Daer.